dice que para la mayoría de los conductores, el Estado y el sector privado, juntos, tienen que hacerse cargo de las políticas viales. ¿Qué han encuestado? ¿Qué resultó de esta encuesta? Bien, en principio déjame adelantarte que como regla general nosotros en las encuestas que hacemos solemos atender conductas o cuestiones que son más hogareñas o más amigables para el encuestado, ¿no? Tratamos de ver las conductas, ver qué hacen dentro de su habitáculo del vehículo, en su rol de motociclista, ciclista o peatón, y ahí empezamos un poquito a jugar, a ver si hay mucha diferencia, si conocen la norma. En esta oportunidad nos corrimos un poquito de esta práctica y realizamos un estudio que es considerablemente más abstracto, que es más macro, pero que obviamente siempre hemos escuchado que se habla mucho de la participación privada, de la participación pública, pero nunca lo hemos charlado con tanta fluidez en la seguridad vial. Así que nos pareció más que interesante. Déjame contarte que la primera pregunta que le hicimos a la gente tuvo que ver específicamente con si tiene que encargarse el Estado o el sector privado o un mix de estos dos sectores con respecto a las políticas en seguridad vial. ¿Y qué resultó? Ya te adelanto que casi el 60% dijo que debe ser un mix de los dos sectores. Un 21% sostuvo que se debía hacer cargo el Estado y por último un 11,6% habló de el privado solamente. Hay datos que son terribles, con tal en este detalle de la encuesta uno se entera, se da cuenta que si uno hace un balance anual hay 6.000 personas que por año mueren en siniestros viales. Los datos son alarmantes y creo que está buenísimo este mix, ¿no? Para establecer políticas públicas, ¿no? Sin duda, la realidad es que desde el año 2008 que en nuestro país, mediante ley 26363, un número complicado, se ha creado la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Esta Agencia Nacional es quien tiene dentro de sus funciones la definición de las políticas públicas a llevar a cabo. A mí no me parece, o quizá me parece demasiado valiente, pensar en que los privados puedan inmiscuirse en esta definición. Yo creo que el privado tiene que ser más un facilitador, quien acerca, quien cuenta las novedades, pero obviamente la definición integral de las políticas públicas debe estar en cabeza del Estado. Obviamente el privado tiene que tener su equilibrio, tiene que haber una dinámica, tiene que haber una sinergia de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Como bien sabrás, en nuestro país cada 4 años cambian los gobiernos y cada gobierno tiene una postura distinta con respecto al espacio que se le tiene que dar al privado. Entonces, entendiendo que esta dinámica siempre se va a ir alterando con el tiempo, lo que hay que tratar de hacer es plantear objetivos comunes, es decir, poner una zanahoria, que tanto el privado como el Estado se esfuercen y aúnen esfuerzos, es decir, que combinen sus esfuerzos para justamente poder llegar a esa zanahoria, a ese objetivo, que obviamente serán los medios por los cuales vamos a tratar de descender estos números tan alarmantes que comentabas vos. La realidad es que sacando los años de pandemia, el número es sostenido, el número es constante, la cantidad de víctimas fatales que hay no desciende. Entonces, en ese contexto, sería demasiado obtuso, en mi opinión, pensar que solo el Estado como poder superior podría llegar a torcer esta realidad, que es tan preocupante y que fundamentalmente son 6.000 muertes evitables, en su gran mayoría son cuestiones en líneas generales conductuales, que si ponemos la lupa podían ser evitadas. Entonces, en este contexto no podemos tratar de tapar el sol con un dedo y pensar que alguien o un grupo de personas de forma autónoma podrá cambiar o torcer esta realidad que es tan dura. ¿Con esto qué quiero decir? A los vecinos, a los usuarios, también comentémosle que el Estado y el privado podrán tratar de tirar del carro, pero si no tenemos un gran sentido de responsabilidad individual, lamentablemente no vamos a mover la aguja. Para mover la aguja hay que empezar por casa, poner nuestro granito de arena y, yendo un poquito más lejos, si me preguntás, también tener cierto carácter formativo desde el seno del hogar para nuestros hijos, para quienes nos ven siendo ejemplo y espejo de lo que hay que hacer en el entorno vial, ¿no? Comparto totalmente contigo estas cuestiones. Principalmente uno se da cuenta, Facundo, cuando viaja con sus hijos, cuando lleva a sus hijos en un auto, que
que conocen las señales de tránsito, el semáforo, por ejemplo, los colores del semáforo y demás, y van, papá, frena acá, espera un segundito, cuando uno por ahí está bastante ansioso por arrancar y sabe que puede cometer alguna falta grave en el tránsito que puede perjudicar no solamente a los propios, sino también a terceros. Totalmente, acá siempre tenemos que pensar que todos los que estamos en la calle tenemos el mismo objetivo, que es llegar sanos y salvo a destino. Claro. Entonces, yo, si a mí me preguntás qué es lo que debería hacer el privado o cuál debería ser su rol, yo creo que el Estado, salvo con herramientas que le pueda acercar el Centro de Investigación Público, es decir, el CONICET, yo creo que el Estado tiene a veces muchas ganas, tiene a veces mucho ímpetu y objetivos claros, pero si las herramientas no están, si las herramientas no aparecen, muchas veces esos objetivos que son tan utópicos en algún sentido quedan truncos. Entonces acá lo importante es tratar de ir construyendo. Para construir, obviamente, cada uno tiene que saber hasta dónde. Obviamente sería imposible pensar en, por ejemplo, que el privado gane espacio en lo que es a sanciones o controles o inclusive hasta juzgamiento, podríamos pensar. Esas tareas, por raigambre constitucional, siempre van a estar en cabeza del Estado, pero el privado sí tiene mucho por hacer, sí tiene mucho que aportar, y obviamente no solo en la infraestructura, sino que en la educación, en la concientización, en la aparición de nuevas tecnologías. La realidad es que el privado tiene que ser quien trate de plantear potenciales soluciones para esos objetivos planteados obviamente por el Estado, pero insisto, siempre tirando del carro, siempre juntos de la mano, sí, y siempre entendiendo que también tenemos que hacer lo propio desde casa. Lo último que te quiero preguntar, Facundo, antes de pedirte y agradecerte nuevamente por este contacto, es en el observatorio de Secaitra se quiso conocer el nivel de conocimiento acerca de los colores y la seguridad vial, y se preguntó con qué color se asocia la prevención y a la seguridad vial. ¿Qué dijeron los encuestados? Bien, allí la gente, la mayoría dijo que el color amarillo con un 71%, mientras que un 15% dijo que era el color naranja, el 1,5% el color azul, pero en líneas generales casi el 72% ha sido asertivo con el color que se asocia a la prevención. Acá tenemos un claro ejemplo de cómo el Estado le dio espacio a un privado, a la asociación Estrellas Amarillas. De hecho, el color amarillo se asocia a la prevención por esta asociación. Recordémosle a la gente que hay un montón de asociaciones de familiares de víctimas, como Estrellas Amarillas, Malditas Picadas, Madres del Dolor. Son asociaciones que desde su propia experiencia, desde honrar al familiar que ya no está, generan conciencia y generan una continua presencia en los lugares en donde hubo un siniestro. Entonces, no solo honramos al pasado, sino que también este tipo de señal previene, educa y genera conciencia sobre lo que ha pasado en ese sector. Entonces, acá vemos un claro ejemplo de cómo un privado, la Asociación Estrellas Amarillas, le han dado espacio, inclusive hasta que hoy en los exámenes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se puede hasta preguntar sobre este color y sobre las estrellas amarillas. Entonces, vaya si es importante el trabajo que también hacen muchos privados desde el lugar que les toca para tratar de torcer esta realidad que es tan dura y que nos azota hace tanto tiempo, y que obviamente esperemos que en el futuro podamos torcer y flexibilizar estos dígitos que son tan preocupantes. Facundo, como siempre, muchas gracias. Pronto nos volvemos a encontrar aquí en el aire de la radio. Un abrazo, buena semana. Buen abrazo, buena semana para ustedes, saludo grande. Gracias. Facundo Jaime, vocero de Secaitra, hablando con nosotros, el observatorio.